Presentarles a Gerardo Meneses Díaz, que es vocalista del grupo Lucerna Diógenes, que es en griego, entonces me vas a explicar qué quiere decir la lámpara de Diógenes. Bienvenido, Gerardo. Está también José Daniel Trejo Sirven, que es un especialista en rock, lo recordamos muy bien con Rock 96, la otra alternativa, y ojalá vuelvas pronto por radio, porque has tenido un verdadero éxito, y gracias por tu presencia. Y la estrellita de acá de nuestro canal 10, que es Cicerón Aguilar, que tiene un programa que se llama El ombligo de la luna. El ombligo de la luna, porque yo estaba pensando en mi novela El ombligo del mundo, y dije yo, para que no nos confundamos, ¿no? Entonces, bienvenido. Tienen el programa todos los sábados a las 8:30, que está resultando un espacio muy interesante para todos los rockeros. Bueno, comencemos, entremos ya en tema en este momento. ¿Dónde nace el rock? Para dar a nuestro público, ¿dónde, en qué época y quiénes son los más representativos del rock que conocemos? Después hablaremos del caminar del rock. Para mi gusto nace en los Estados Unidos con los negros, que hacen esta música conocidísima que es el blues, que eran canciones melancólicas, de nostalgia, como una forma de rebeldía. Después se empieza a difundir y los blancos empiezan a hacer una música que se llama el rhythm and blues. Es un blues pero rítmico, y hasta que gente como Elvis Presley, Elvis es el rey, pues, mi modo. Posiblemente Al compás del reloj de Bill Haley sea la pieza que inaugura toda esta onda. Sí. Entra Presley, entra Ricardito, entra todo, Bill Haley y sus cometas. Una gama muy grande de gente, ¿no?, que están iniciando todo este movimiento. Hay un gran tiempo, una gran presencia del rock, sobre todo en los 60s, creo yo que es el despegue del rock masivamente. El rock, lo sabemos, pues los padres, lo mismo que criticaron el Charleston en su tiempo, el boogie boogie. De repente, yo me acuerdo que la Iglesia Católica y todas las iglesias luteranas en Estados Unidos prohibieron el baile. ¿Tú cómo ves esa entrada del rock en nuestro mundo musical? Pues, o sea, el rock, o sea, surge como como una música rebelde, ¿no? Desde que se inicia, ¿no? Era un poco como protestar contra la moral burguesa. Los jóvenes estaban un poco cansados de oír la música que oían sus papás, ¿no? Iban a un baile y tenían música de orquesta, una cuestión que casi no era lo que ellos sentían, ¿verdad? No era una expresión 100% juvenil. Con el rock and roll y con la influencia de los negros, ¿no? O sea, viene una expresión que toman todos los jóvenes blancos, ¿no? En ese tiempo que iban a ver películas como El Salvaje, ¿no?, de Marlon Brando. Incluso Elvis Presley, ¿no?, que fue influenciado, ¿no?, por el mismo Marlon Brando, ¿verdad?, y por James Dean mismo, ¿no? Entonces, ahí toma el rock and roll, toma esa forma de expresión. El joven toma esa forma de expresarse, había una forma de comunicarse. Incluso es una forma de peinarse, ¿no?, de una forma de pararse, de ver a la chica, ¿no? Y era toda una cuestión, toda una subcultura juvenil, ¿verdad? Exacto. Empiezan a surgir algunos cantantes, algunos más pops, por decirlo de alguna manera, que eran cantantes, pues, más comerciales, ¿verdad? Y algunos que lógicamente, como siempre ha estado el rock en esa dualidad de los comerciales y de los subterráneos, pues algunos grandes, ¿no?, como el Fats Domino, como Little Richard, como Chuck Berry, ¿no?, entre los negros más importantes, así como dentro de los blancos había una corriente más campirana dentro del rock, que era lo que era, por ejemplo, gentes como Buddy Holly, gentes como Johnny Burnett, gentes como Jane Vincent, que hacían lo que se le sigue llamando actualmente todavía rockabilly. Era una cuestión, era una mezcla como del hillbilly, que era una especie de country que se hacía en los Estados Unidos, muy divertido, ¿no?, muy alegre ese tipo de country, el hillbilly, y rock and roll, ¿verdad? Entonces, todas esas vertientes, por ejemplo, son muy notorias, ¿no? Lo que es, por ejemplo, el rock de Chuck Berry y de los negros tiene más influencia del rhythm and blues y del blues mismo, ¿no? Claro, y algo bien importante dentro de este movimiento fue que el rock también fue muy cruel, porque el rock se hace famoso con los blancos. O sea, se abre con los blancos. Masivamente. Sí, masivamente, pues. Y los negros, o sea, cuando Chuck Berry y los negros lo empezaron a sacar,
o sea, los hicieron a un lado, se podría decir, ¿no? Claro. Ya cuando se dieron cuenta que realmente fueron ellos los genios, entonces ya los empezaron a jalar en el medio de la comunicación, a enseñarlos, a mostrarlos como muñecos, pues. Sí, pero para esto los primeros fueron los blancos, pues. Ahí es donde creo que también el rock fue muy cruel, pero yo creo que esa crueldad lo dieron los medios masivos de comunicación. Pues los comerciantes de la música, realmente, que yo creo que hasta en estos tiempos... Pues es que, por ejemplo, para las niñas, ¿no? Para los chavos, o sea, pues lógicamente miraban, por ejemplo, a Elvis Presley, por ejemplo, ¿no? Muchos cantantes, ¿no? Que seguían incluso el molde, el estilo de Elvis en ese tiempo, ¿no? Y pues lógicamente pues era lógico que por el tipo era carita y iba a tener más éxito dentro. Racismo, ahí es donde se da, pues. Pero en esencia pues el rock and roll, o sea, hay que entender una cosa también del rock and roll, o sea, que es muy importante. El rock es una música de fusión y de alguna u otra forma viene de la fusión, no solamente, o sea, no solo tiene ingredientes de música negra, sino también tiene ingredientes de música country, folk, folclórica, que era la música country and western de Norteamérica, la música que llevaron los irlandeses, los escoceses de Inglaterra, de Gran Bretaña a Estados Unidos. Era un tipo de folclore también diferente, ¿no? Lógicamente con diferentes características, pero lógicamente al fusionarse el blues, la música blues con el country and western, ¿no? Lógicamente podemos hablar de que el blues también viene de otros estilos musicales, ¿verdad? Estaba el ragtime, estaba el jazz, estaban muchos estilos negros que son muy importantes, incluso hasta el mismo gospel, ¿verdad? Tiene que ver los cantos espirituales, y hay una gran fusión de todo eso. Yo considero que el gran logro del rock and roll precisamente en ese aspecto es que es una música mixta y es una música universal. Es una música que viene de una fusión del mundo blanco y del mundo negro, aunque lógicamente en espíritu y en esencia viene más del mundo negro por el tipo de percusiones africanas y por el tipo de vocalizaciones, ¿no? Que incluso es en donde más se caracterizan los negros, en explayarse más para cantar, así que todo a pulmón, como se dice, ¿verdad? Y mientras que, por ejemplo, la escuela blanca en cuanto a country era un poco más tradicionalista en su forma de desarrollar la música, ¿no? Fíjate que es muy interesante que todas esas manifestaciones no eran reconocidas. No eran reconocidas. Eran incluso negadas, porque eran de los negros, eran de los pueblos, de lo que no estaba urbanizado, ¿no? Y yo creo que cuando aparece el rock, aparte inventa la juventud actual. Porque lo que decía Daniel es muy cierto, la música que privaba era la de las bandas de Glenn Miller, muy al sentido de los honores de la guerra, más o menos. Estaba muy de moda. Y el joven no era precisamente alguien particular, sino que era una especie de aproximación al adulto, incluso en su vestimenta, ¿no? Y yo recordaba esta canción de Alrededor del reloj, porque aparece como el tema musical de la película Semilla de Maldad. Entonces ahí ya empieza una relación. La relación sí, porque luego se ha dicho que el rock es una música satánica, ¿no? Sí. Pero... Y algo bien importante que dice aquí Gerardo es que en un fragmento que yo leí en un reportaje de José Agustín, él dice que cuando nace el rock, nace el nuevo concepto del joven, nace el joven actual. Vamos a seguir con eso porque ahorita nos vamos a ir a unos comerciales. Primer programa, y lo admito públicamente, en que no me han dejado hablar. Así que por eso los corté y nos vamos.